Y otro golpe al bolsillo, y cuando hay un golpe al bolsillo, uno de los sectores que más resulta perjudicado son los jubilados. Y más cuando uno habla y tiene que hacer referencia al aumento de medicamentos. En lo que va de octubre ya subieron un 5%. Cristian D'Alessandro es abogado previsional. Cristian, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, una información, recién la detallaba Luciana, que preocupa y muchísimo. Sí, pero hay que recordar una cosa. El aumento que se ha dado en los medicamentos en este periodo de enero a octubre, que aumentaron, como dijo bien Luciana, entre un 2 y un 5%, directamente no le impacta al bolsillo del jubilado, sobre todo del que está afiliado a PAMI. Recordemos que el PAMI hace muy poco relanzó o reactivó los medicamentos gratuitos. Por ende, son 170 dosis o 170 medicamentos que en realidad están compuestos por más de una dosis, que los jubilados ya no tienen que pagar entre un 20 y un 50% dependiendo la cobertura de ese medicamento, sino que lo tienen gratuito. El impacto que se ha dado ahora es en la inflación, pero para los que tenemos prepaga o los que tenemos un sistema de salud en el que tenemos que gatillar el pago del remedio porque no nos queda otra. Pero en los jubilados, prácticamente a 1,5 millones de jubilados afiliados del PAMI, esta medida de los medicamentos no lo perjudica. Sí perjudica la obra social porque recordemos, chicos, que en octubre se vence el acuerdo que tiene el PAMI para con las industrias farmacéuticas y que están renovando o tratando de renovar el convenio nuevo que se va a dar a partir del 1 de noviembre. Cristian, ¿y ahí qué consideras que puede ocurrir? Te saluda Luciana Rubinska. ¿Qué tal, Luz? ¿Qué pensás ¿Qué que va a puede pasar? Sí. Bueno, la idea es que según la gente de PAMI, según la directora de PAMI, es que las tres grandes industrias que componen la venta de medicamentos van a negociar con el PAMI mantenerlo o con un ajuste por la inflación que hubo, pero eso en realidad lo absorbe el PAMI. El jubilado, en su gran mayoría, ha sido beneficiado por lo menos con este medicamento, estos medicamentos gratuitos que la obra social empezó a dar en marzo, en abril, más o menos, le insume un 20% de salario indirecto, o sea que más o menos estamos hablando de 3.500 pesos promedio y por mes que el jubilado deja de pagar porque lo tiene con cobertura al 100%. Ahora, la preocupación es que los laboratorios, si me permiten esto decir, es que los laboratorios son la gran industria, los pulpos que manejan la economía, y la verdad, en un momento en que la gente está o consumiendo más ibuprofeno o consumiendo más paracetamol o algunas cuestiones que aumentan y no respetando lo que el mismo gobierno había hecho con la industria farmacéutica, que era congelar los precios por lo menos hasta el mes de octubre. Cristian, hacemos un paréntesis. Si hablamos de la fórmula jubilatoria de Macri que comenzó a regir en el 2017 hasta el fin del mandato, sabemos que con esa fórmula los jubilados perdieron un 15%. ¿Qué pasó con los jubilados cuando asumió Alberto Fernández? A ver, analicemos estos meses. ¿Los jubilados le ganaron a la inflación con el gobierno del Frente de Todos o no? De las jubilaciones mínimas y hasta 20.000, 30.000 pesos salieron hechos, porque tuvieron los bonos de principio de año y después los bonos que se dieron al inicio de la cuarentena y más o menos acompañaron con la inflación para los saberes mínimos y medios. Pero en el mes de marzo, recordemos cuando fue la aplicación de la primera movilidad o aumento fijado por el gobierno, por decreto, ahí se fijó una suma fija y un porcentaje mínimo para el aumento de todas las jubilaciones. Ahí sí, los jubilados de la media, de las jubilaciones medias y de las altas, con esa suma fija perdieron. Recordemos que en el gobierno de Macri, los jubilados vienen perdiendo en los 4 años del gobierno de Macri más del 22% Claro. de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque recordemos la fórmula que Macri le enchufó y que después la inflación no acompañaba al crecimiento de los salarios. Por ende, ya los jubilados perdieron el 22%. Lamentablemente, este gobierno todavía no resolvió la cuestión de base, que es esa pérdida que vienen arrastrando desde el gobierno nefasto. Claro, porque los aumentos que hay que esperar algo ahí.
Perdón, los aumentos que se dieron en marzo, junio y septiembre fueron aumentos por decreto. Sí, marzo, junio, septiembre, y si todo sale como se está viendo, hasta diciembre vamos a tener los aumentos fijados. Vuelvo a insistir, los jubilados de la media, de las jubilaciones medias y mínimas, han acompañado con los bonos, han sido acompañados en un aumento constante a la inflación. Los de las jubilaciones medias y altas, ahí perdieron. Por ende, discúlpenme que está mi gato con la cola acá asomándose. Por ende, la situación es que los jubilados de la media y alta son los que más perjudicados han estado por estos embates que la inflación dio. Ahora, volviendo al tema de los medicamentos, recordemos que los jubilados tienen en aproximadamente 170 medicamentos que componen más de una droga, la cobertura gratuita. Y eso es un impacto de 3.500 pesos más en el bolsillo. Es un salario indirecto. Bien, eso es clarísimo. ¿Y vos crees que, vos decís ojalá, o todo indica que se va a sostener estos aumentos de esta manera hasta diciembre? ¿Tenés alguna otra información de porcentaje, Bien, de qué es lo que se va a incluir, qué es lo que se va a tener en cuenta? La realidad es que se está debatiendo en el Congreso, cosa que ustedes saben mi posición con la fórmula suspendida, la que se lanzó con Mauricio Macri, que yo estaba totalmente en contra. Lo que nosotros propiciamos es el advenimiento de la fórmula que existió hasta el año 2008, que ataba a la movilidad de las jubilaciones a la recaudación previsional y a los ingresos de salario. Eso, por supuesto, en momentos de inflación como la que tuvimos en el gobierno de Macri y ahora, puede haber una pérdida en el tema de las ganancias para los jubilados, o sea, pierden frente a la inflación. Por ende, a mi criterio, y habría que ver, se está discutiendo en el Congreso esto, agregar una cláusula gatillo, o por inflación, o de alguna forma, para que los jubilados no pierdan si hay inflación alta, como está habiendo, por supuesto. Eso es una situación que en época de inflación los jubilados han de perder. Por lo menos para que no pierdan, que emparden frente a la inflación. Cristian, muchas gracias, muy amable. No, por favor, a ustedes.